Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles, todos los que nos acompañan en este podcast que estamos desarrollando el día de hoy. Un podcast muy especial, particularmente para mí, porque me permite reencontrarme con un buen amigo, alguien a quien admiro mucho y que, como veremos en algún momento, ha hecho aportes importantísimos no solamente al tema de la sismología histórica, sino también al tema de la sismología en sí misma en Venezuela. Hablo del doctor Rogelio Altés. Y lo que nos reúne hoy es justamente la conmemoración de los 210 años de lo que muchos dicen que fue el terremoto más importante que ha azotado a Venezuela a lo largo de toda su historia. Hablo del terremoto del Jueves Santo del 26 de marzo de 1812. Yo creo que nadie ha estudiado más desde el punto de vista de las implicaciones históricas que tuvo ese terremoto que Rogelio Altés. La obra de Rogelio realmente se pierde de vista. Eh, Él ha trabajado muchísimo en temas vinculados a la investigación histórica, al abordaje desde las ciencias sociales de este tipo de eventos. Trabajó mucho con grandes de la sismología en Venezuela, eh, en los buenos tiempos que tuvo la investigación sismológica en el país. Trabajó mucho con el doctor José Graces, que es alguien muy conocido para muchos de los ingenieros que hoy por hoy trabajan y forman parte de la Academia Venezolana de Ingeniería y Hábitat, en que, bueno, varios de sus líderes, de sus integrantes hoy nos acompañan. Bueno, veo también que se nos une nuestro buen amigo, el doctor profesor Alfonso Linares, presidente de la subcomisión de infraestructura. Alfonso debe estar en Caracas, supongo yo. Nos acompaña también el profesor Oscar González, profesor Sergio Marín, todos ellos miembros de la academia. Entonces, bueno, para nosotros es realmente un placer contar hoy con Rogelio. Bienvenido, Rogelio. Realmente es un honor tenerte aquí. Rogelio, profesor emérito, muchos años trabajando en estos temas en Venezuela. Se jubiló en la Universidad Central, hizo una carrera muy dilatada, muy meritoria allá en el área de ciencias sociales, historia, antropología. Creo que estuviste o eres parte, eso sí, no sé, de la Academia de Historia, porque te vi muy metido haciendo cosas y eventos en la Academia. No, bueno, o sea, me lanzas eso antes de saludar y mi vínculo con la Academia Nacional de la Historia es muy, muy estrecho porque mi esposa es Inés Quintero, entonces, Claro. pero también por eso, y casi que obviamente no puedo acceder a la Academia porque, bueno, mi mujer ha sido directora en 2 oportunidades y no se ve bien que el esposo de la directora entre a la academia, así que bueno. Claro, claro. Pero bueno, ya que me diste la palabra, quiero agradecer infinitamente la oportunidad de estar acá, que además, como bien dices, me reencuentra contigo. Nos conocemos prácticamente desde que ambos empezamos a trabajar con estos temas, ¿no? Correcto. Desde que, como bien decías, nuestro querido país tenía un brillo muy particular en lo que representó la investigación transdisciplinaria del problema de los desastres y sus variables, ¿no? Riesgo y vulnerabilidad, que además también hay que decirlo con toda propiedad, la investigación sismológica en Venezuela marcó la pauta en este y otros aspectos, no solo en Venezuela, sino a nivel regional. Tuvimos extraordinarios maestros. Tú mencionaste a José Graces como en efecto es el fundador de la investigación histórica de los sismos en Venezuela. Después, digamos,
de Melchor Centeno Grau, sin duda. Pero también hemos tenido investigadores de altísima talla, científicos de primera línea, como Cristel Palme, por ejemplo, en el caso de la Correcto. Universidad de los Andes, o bien quizás el geólogo más importante de la historia de Venezuela, como es Franco Urbani, ¿no? Creo que mencionar a estos grandes maestros es una gratitud insoslayable, una mínima expresión de agradecimiento, porque también con ellos y de la mano de ellos, como de muchos otros colegas, uno se formó la investigación del problema. Y lo que hemos hecho a partir de eso ha sido aportar nuestras herramientas metodológicas para poder aproximarnos a problemas como estos. Así que, Alejandro, de verdad, yo estoy encantadísimo de estar acá y muy agradecido también de poder compartir contigo y con todos los que están juntos aquí ahora y a través de tu programa, y también de poder reencontrarme contigo una vez más. Muchísimas gracias, Robert. Yo también quiero, bueno, agradecer ya las formalidades a la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, y en particular a su comisión de actividades en España, que, bueno, desde el mismo momento en que sugerimos, o sea, a mí se me ocurrió, yo voy a hacer, esas son las cosas de los podcasts, que uno se pone un poco irreverente, ¿no? Entonces, hace poco más de una semana, yo pensaba, Dios mío, no puede ser, viene un aniversario tan importante, de un evento tan importante, y nadie va a hacer nada producto de una situación que todos lamentamos. Entonces yo dije, no, bueno, algo vamos a inventar. Me di a la tarea de dos cosas. Inicialmente decir, bueno, déjame ver si de casualidad consigo a Rogelio por allí, todavía el correo le funciona. Y la respuesta fue inmediata, y Rogelio viene de una semana muy complicada, ha estado viajando, haciendo conferencias y cosas, y él me dijo, del modo que sea, ahí estaremos. Y por otro lado, también quiero agradecer realmente a la academia y a la CAE. Yo le planteé a Asdrúbal la idea, y el apoyo fue inmediato también de parte del doctor Burós y del equipo allá. Eso se canalizó a través de nuestros amigos y del convenio que mantiene el SIGIL con la academia. Y bueno, fue de inmediato no solamente el apoyo, sino el interés absoluto por conocer, por saber de este tema. Han estado leyendo y viendo y googleándote todo lo que tú has venido haciendo por allí, y bueno, sobre eso realmente me contenta mucho. Bueno, yo debería en este momento decir, vamos a tratar de que este sea un evento no muy largo. Me toca presentar a Rogelio, y qué compromiso, porque realmente es mucho lo que se puede decir de Rogelio Ortega. Yo había visto una semblanza que lo refiere como antropólogo, historiador, doctor cum laude en historia de la Universidad de Sevilla, profesor titular de la Escuela de Antropología de la Central. Actualmente es investigador del Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, fundador, coordinador del Seminario de Estudios Históricos y Sociales sobre Endemias y Epidemias en América Latina, un tema que no puede estar más vigente que hoy. Universidad de Sevilla, CIESAS, Colegio de Michoacán, Universidad de Córdoba. Conozco realmente de manera personal la importancia y el aporte que se dio, la sinergia que se dio con grandes antropólogos como el doctor Oliver Smith, con Virginia García, que en México, grandes amigos mutuos que, bueno, realmente congeniaron y hicieron aportes importantísimos en el mundo de la investigación histórica de los desastres en América Latina. Bueno, esto sigue por aquí. Premio Nacional de Historia de la Academia Nacional de Historia de Venezuela. Premio extraordinario del doctorado de la Universidad de Sevilla cuando hizo su doctorado en el 2014. Premio Nuestra América de la Universidad de Sevilla. Bueno, esto sigue.
Yo me atrevía a colocar ahí, tomando al azar solamente algunos de la inmensa obra bibliográfica, documental, todo lo que he escrito, y solamente tomé algunos materiales vinculados a la temática que nos une hoy, que es el tema del terremoto de 1812, el tema de la investigación sismológica. Rogelio ha hecho aportes muy interesantes en el mundo de la, del abordaje histórico, de la construcción social de la vulnerabilidad, un tema tan complicado. Bueno, y aparte de eso, bueno, ha hecho algunas cosas que realmente sorprenden. Es una persona que realmente yo, aparte de tenerle una gran amistad, lo admiro muchísimo. Yo creo que Rogelio me motivó en algún momento a mí a decir, siendo ingeniero, no tengo por qué hacer un doctorado en ingeniería. Una persona que estudie ciencias sociales puede hacer cosas extraordinarias. Yo creo que en buena medida un elemento que me motivó a mí a moverme por la vía de mi formación doctoral, por los espacios que lo hice, fue el ejemplo que me dio Rogelio. Entonces, bueno, para comenzar a conversar, hoy debo decirte que yo había puesto la alarma a las 4:07, a las 4:12 minutos, a las 4:07, y son las 4:14 minutos en este momento de la tarde. Entonces, yo quisiera preguntarte, para comenzar a conversar, Rogelio, ¿qué pasaba en este momento, a las 4:14 minutos de aquel Jueves Santo en Venezuela? Bueno, a esa hora ya era un montón de ruinas Caracas, ¿no? A esa hora yo solo puedo imaginar por el tipo de materiales y construcción una ciudad envuelta en el polvo, ¿no? Con una nube muy espesa de polvo que seguramente si no había brisa debió haber estado asentada ahí en el valle durante mucho tiempo, mucho rato. Efectivamente, el problema fundamental con el evento, con el sismo en Caracas, con los sismos que pasaron esa tarde, es el momento en el que ocurren, ¿no? O sea, es el momento histórico en el que ocurren, que es lo que magnifica el efecto. Sin duda, es un evento destructor, pero lo es en el caso no solo de Caracas, sino de cualquiera de las poblaciones de lo que luego va a ser Venezuela. Son poblaciones muy endebles, de una condición material muy pobre, con además los únicos edificios son las iglesias, es decir, estamos hablando de iglesias muy humildes, muy elementales, muy antiguas algunas, con escaso mantenimiento, y que estos temblores van a tirar al suelo muy fácilmente. Por lo tanto, estamos frente a un evento que sin duda está determinado, como todos los desastres, pero con mayor condición, determinado por la vulnerabilidad, ¿no? En primer lugar, por una condición material de la vulnerabilidad, ¿no? Que hace que se vuelva todo ruinas muy rápidamente. Y en segundo lugar, por una condición social de la vulnerabilidad. En un momento en donde se está fundando la Primera República y la gente no entiende lo que está pasando, y esto viene a ocurrir además en un Jueves Santo, ¿no? A la hora de los rituales, o sea, le da mayor simbolismo al asunto, y entonces el impacto es, digamos, materializado por las ruinas, pero afectivamente decisivo para cualquiera, ¿no? Claro, claro. Se ha dicho, y quisiera, supongo tu respuesta, pero que sin lugar a dudas es el terremoto más importante que ha sufrido la historia de Venezuela. ¿Tú estás de acuerdo, supongo? Bueno, yo siempre trato de separar al fenómeno del hecho histórico, ¿no? El hecho histórico involucra al sismo. El fenómeno en sí mismo
habría ocurrido con o sin gente, ¿no? Claro, Como hecho histórico, yo considero que es, no hagamos un ranking, ¿no? Pero es sin duda uno de los más importantes, probablemente el más importante de la historia republicana de Venezuela. claro. Eh, Muy Como bien. fenómeno, yo creo que hay un aspecto importante porque no podemos observar solamente el temblor de Caracas. Esto está en relación con dos temblores más, el de Mérida y probablemente el que ocurre en torno a San Felipe, que parece haber ocurrido un poquito antes que el de Caracas inclusive. Entonces, claro, estamos hablando frente a una articulación de fenómenos de los que no conocemos antecedentes y bueno, hasta ahora no conocemos símiles posteriores, ¿no? Entonces, Excelente. claro, también tenemos una ventana histórica muy corta, son 500 años de registro nada más. Y además, en todo caso, 500 años con un registro que con Caracas empieza cuando se funda, o sea, a finales del siglo XVI. No Pues, sabemos en realidad cómo esto, si esto es un fenómeno que sucede por una causalidad tectónica que permite la transmisión de energía entre estos sistemas de fallas, o es un evento que ha tenido antecedentes, quién sabe cuándo, ¿no? claro. Y que puede volver a ocurrir. Lo que queda claro es que una vez que ocurre, va a volver a ocurrir en algún momento, ¿no? Perfecto, excelente. Sí, bueno, yo recuerdo siempre, y lo voy a citar aquí, me acaba de escribir y me dice que está muy apenado por no acompañarnos, porque justo en este momento está rodando desde Caracas, en donde estaba celebrando los 101 años de su madre, ¡Wow! hacia Mérida. Hablo de nuestro querido amigo Raúl Esteves. No puede Este, ser. sí. Otro maestro. Otro maestro. Bueno, pues ese maestro a quien yo siempre he referido como mi mentor, es la persona Sin duda. realmente Sin que me duda. llevó de la mano y que hizo de mí lo que yo soy hoy. Este, Raúl, siempre yo le llegué a escuchar en varias conferencias la importancia del trabajo que tú hiciste para la sismología en Venezuela, particularmente en el occidente del país. Raúl Esteves es probablemente una de las referencias más importantes en el estudio de la sismología de los Andes. Fue fundador del Laboratorio de Geofísica de la Universidad de los Andes. Fue el padre de la red sismológica de los Andes venezolanos, una red que permitió estudios importantísimos, penosamente hoy está completamente destruida, pero que en su momento fue un instrumento importantísimo para estudiar la sismicidad de estos lados y contrastar datos con Colombia, que siempre había un intercambio importantísimo con los amigos del OSO, del Observatorio Sismológico del Suroccidente. Raúl siempre planteó que durante muchos años la magnitud del patrón de daños, 500 kilómetros de corteza que pudieran haberse movido, porque la gente hablaba de daños en Caracas, daños en Mérida, daños en San Felipe, daños en Barquisimeto. Entonces decían, la energía liberada, decían los sismólogos, tenía que haber sido algo brutal. Y yo recuerdo que en los años en que nosotros comenzamos a trabajar en este tema, siempre había el fantasma del 8.0, o sea, que de alguna manera pudiera haber un sismo, porque solamente así daban los números para Sí. decir, bueno, que se haya movido todo eso tiene que ser una cosa de magnitud 8 en Richter en una escala del 1 al 10, o sea, un número muy alto. Y Raúl siempre mencionaba que curiosamente fue gracias al trabajo de un antropólogo que pudo presentar con datos muy duros, muy serios, difícilmente rebatibles, con su propio abordaje metodológico, un estudio que a la larga terminó generando luces, que no fue un sismo, sino fueron por lo menos dos, Así es. y que no fueron simultáneos, porque la idea además de un foco
ya lo había sugerido Centeno Grau en algunos de sus documentos, Así es. pero tú eres el que de alguna manera llega a dar con datos escritos y papeles que sugieren que realmente pudiera haber habido hasta 1 hora de diferencia entre un terremoto y otro. Es correcto. Es Entonces, correcto. Raúl siempre fue un defensor ahí de la trascendencia del esfuerzo que tú desarrollaste. Yo quisiera preguntarte algo un poquito adicional sobre, porque tú has hablado, bueno, de las condiciones sociales, la vulnerabilidad que había y las características del sismo, pero yo quisiera ahondar un poquito, Rogelio, si fuera posible, en un poquito el momento político, porque tú dices que es el terremoto más importante de la historia republicana, y es que realmente yo no soy un estudioso de la historia con la rigurosidad tuya, soy un diletante que agarra un libro por aquí, un libro por allá, y me sorprendo cuán amplia es la distancia entre lo que uno aprendía en la historia ya en el bachillerato y lo que es de verdad lo que era ese momento histórico del nacimiento de la Primera República. O sea, Venezuela había eh, dado un primer salto hacia la independencia, pero en un momento en que no es como que nos levantamos contra el poder español eh, tan así, pues, o sea, en 1807 las tropas napoleónicas habían invadido España, la monarquía había abdicado, los reyes estaban secuestrados por allá, era un momento muy confuso en las provincias españolas, según entiendo, habían dicho, ah, bueno, si no hay monarquía, entonces nos independizamos y todo este tema tan complicado llega de alguna manera a las colonias, con un tercer discurso que traía Miranda, quizás de la experiencia en Estados Unidos y de su vivencia en Francia, de la independencia, de acabar con la monarquía, de saltar a la república. O sea, era un momento realmente complicado en términos de definir qué se tenía que hacer y a dónde. Y entiendo entonces que en el marco de eso se da un terremoto que casi que fortuitamente genera muchísimo daño en los principales bastiones urbanos que defendían la República, mientras que aquellos lugares que eran como más conservadores y defendían más un poco la postura de la monarquía, terminaron prácticamente ilesos. He escuchado también, y ya con esto cierro la pregunta porque realmente me interesa mucho qué piensas sobre esto, que eso produjo casi el milagro de que Monteverde con un puñado, realmente unas tropas y con muy poco insumo, pues rápidamente fue recuperando terrenos para la corona. En algún momento llegué a leer, y qué pena que no recuerdo el autor, pero alguien decía que en algunos sitios llegaba a Monteverde y la gente salía a pedir perdón, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a Fernando VII, que no lo van a hacer nunca más, porque jamás pensaron que les iban a mandar ese terremotazo. Entonces, me encantaría, por favor, porque me parece un tema No, apasionante, con gusto, escucharlo con de ti, gusto. que tú sí sabes realmente de estos temas. No, con gusto. Pues, a ver, tú estabas enumerando una cantidad de circunstancias que conforman el contexto histórico, entre otras, efectivamente, el momento que vive la monarquía española, que entre 1808, digamos, y 1811, cuando se declara la independencia en Venezuela, a pesar de que estamos hablando de 3 años, pasan muchas cosas, ¿no? Tanto la invasión como la abdicación, el nombramiento de José Bonaparte, la regencia que se forma en Cádiz. ¿Y qué pasa? Que todo esto hoy lo podemos enumerar de esta manera, pero la información tiene que cruzar el Atlántico, entonces tarda semanas en llegar, pero claro, Okay. llega una primera noticia
y luego viene la otra. Entonces, claro, la toma de decisiones que se hace, especialmente en Caracas, que es la capital de todo en ese momento, va a estar sujeta a cada novedad que llega, ¿no? Y la novedad, por supuesto, cuando llega una, ya está pasando otra cosa en España, ¿no? Claro. Entonces, esto produce sin duda una confusión y además también una sensación de, yo no diría aislamiento, pero sí de soledad, ¿no? Entonces, en Caracas se tienen que tomar decisiones sin saber si eso está bien o está mal, ¿no? Por eso se toma la primera, que es la que sucede básicamente en casi todas partes en América, que es, dice, bueno, vamos a defender los derechos de Fernando VII, ¿no? Y entonces en 1810 se conforma una junta al respecto. Pero, sin duda, muy rápidamente hay presión, sobre todo de algunos caraqueños más jóvenes, ¿no? Que propugnan por, bueno, vamos a tratar de conformar un gobierno nosotros, ¿no? Mientras en España se está intentando que haya una especie de reunión participativa de las provincias, ¿no? Que haya diputados representantes, ¿no? Entonces, todo esto, mientras pasa una cosa acá, pasa otra de este lado, y finalmente se declara la independencia. Cuando se declara la independencia, hay otra variable importante, además de toda la confusión política, y es la situación económica de la provincia, ¿no? Ya desde años atrás hay un problema fundamental, que es la fuga de moneda, ¿no? Que primero, en Venezuela, durante los siglos coloniales, es endémica la falta de moneda, ¿no? No hay moneda, además hay que entender que la moneda ni siquiera es una sola, son varias denominaciones, y la moneda depende además del metal con el que se acuñe, no hay moneda. Y es una crisis muy importante la que vive la sociedad en ese momento por falta de moneda. Incluso se debatía ya antes del terremoto, luego el terremoto va a ser un problema mayor, si, bueno, empezar a fundir las joyas de las iglesias para hacer moneda, ¿no? Y en esa discusión Miranda toma una decisión que va a ser dramática para la economía en ese momento. Dice, bueno, vamos a imprimir papel moneda. O sea, no hay moneda, bueno, vamos a hacer papel moneda. Y hacen 1 millón de pesos en papel moneda, sin ningún respaldo, pero además en medio de ese caos, ¿no? En donde la gente no cree en nada, no sabe lo que está pasando. Entonces, bueno, sacan ese papel moneda y se forma una zampablera. O sea, nadie quería aceptar el papel moneda, ¿no? Entonces, se parece en algo a lo que conocemos ahora, ¿no? O sea, Sí. sabemos lo que estamos hablando. O sea, nadie quería aceptar el papel moneda. Entonces, además, los pocos barcos que llegaban, porque también estaba el problema del bloqueo naval con mercancía, no aceptaban ese papel moneda tampoco. Entonces, bueno, nosotros no bajamos mercancía. Por lo tanto, la situación era crítica, ¿no? Y en medio de todo esto, el 23 de marzo, desde Coro, una de las ciudades que se mantuvo fiel a la corona, decide el capitán Domingo de Monteverde, dice, bueno, yo voy a reconquistar la tierra, ¿no? Voy a reconquistar el territorio, y sale con un ejército, si mal no recuerdo, de 120 hombres, Sí. y se va el 23 de marzo, o sea, 3 días antes del sismo, y se va a Siquisique. Cuando llega a Siquisique, la gente sale, como tú decías, a recibirlo, y además se les suman con armas, se les suman con voluntarios, y de ahí va a Carora. En Carora habrás echado 2 tiros durante 1 hora y toma Carora, ¿no? Y en eso, de camino a Barquisimeto, viene el terremoto. Entonces te podrás imaginar que además la lectura que está teniendo digamos, el gobierno patriota en ese momento es que viene un ejército, pero
cae el terremoto y entonces, o sea, con el terremoto se pierden pertrechos, ¿sí? Porque el cuartel San Carlos se viene abajo, por ejemplo, ahí mueren soldados, ¿sí? Pasa similar en el caso de Barquisimeto, pero además, más allá de lo que representa esto como un golpe a la capacidad de respuesta militar, es realmente lo que esto significa en ese contexto que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, suceden dos cosas para agravar la crisis. Además, decíamos la crisis económica, la crisis, digamos, de lectura de la realidad en ese momento, más la destrucción por los terremotos, más efectivamente las muertes que hubo, es que el ejército patriota que estaba en Barquisimeto se repliega, ¿no? Y empieza a huir. Y viene huyendo hacia Caracas, hacia los llanos, y el ejército de Monteverde lo va persiguiendo. Entonces, ¿qué pasa? En la huida del ejército patriota, van pasando por los pueblos y van saqueando, ¿no? Y el saqueo de los ejércitos, como podemos imaginar, en ningún momento de la historia fue téngase la bondad, pase por aquí, hágame el favor, ¿no? El saqueo de los ejércitos fue brutal, ¿no? O sea, romper cosas, robar y, por supuesto, violarse a las mujeres, ¿no? Entonces, una vez que pasa el ejército patriota, pasa el español. Y el español no viene, o sea, viene en modo reconquista, no viene en modo Dios lo bendiga. O sea, entonces hace exactamente lo mismo, ¿no? Roba, destruye y se viola a las mujeres. Entonces, este proceso, en medio de esas circunstancias, estremece todo, no solamente por donde pasa, sino por en donde no pasa, pero la gente se entera. Por lo tanto, genera una conmoción de tal magnitud. Terror absoluto, pues. Claro, que efectivamente en la cabeza de Miranda no podía estar otra cosa sino, digámoslo, en términos militares, repliegue táctico, pero en términos humanos, sálvese quien pueda, ¿no? Por lo tanto, pasa además otro hecho importante, que el bastión militar que quedaba en pie y que era muy importante, Puerto Cabello, estaba en manos de un joven coronel llamado Simón Bolívar, ¿no? Y Simón Bolívar, o sea, que realmente no era, no digamos, no vamos a hablar de lo que fue, en ese momento no era muy brillante, pierde el castillo de Puerto Cabello con una conspiración interna que le hacen los presos. Imagínate tú el nivel de torpeza que pudo haber tenido para perder el castillo, porque los presos hicieron una conspiración y lo perdió. Y se viene huyendo por mar para Caracas, muy avergonzado, ¿no? A pedirle 1000 perdones a Miranda porque perdió Puerto Cabello. Entonces, Miranda tiene la capacidad en ese momento de decidirlo todo, porque además, frente a ese caos, lo que hacen los patriotas, mire, él es el generalísimo, tome las decisiones. Ya, listo. Entonces el tipo decide capitular, no le queda otra, ¿no? Y en la capitulación decide, dice, bueno, ok, yo me voy, ¿no? Y monta unos arcones con dinero en un barco y va para La Guaira, ¿no? Dice, bueno, yo me voy. Pero cuando capitula, se va a ir y se va con un dinero, entonces algunos criollitos como Simón Bolívar, entre otros, dicen, no, este tipo, a este viejo, porque Miranda tenía 60 años en ese momento, ¿sí? Era un viejo, además, afrancesado, tenía 40 años que no había estado en Caracas, ¿sí? Tenía toda la mala fama del mundo para esta gente. Entonces deciden, a cambio de unos pasaportes para poder huir que Monteverde les entrega a Simón Bolívar y otros, deciden entregar a Miranda. O sea, la entrega de Miranda fue la posibilidad de que Bolívar saliese, huyese de allí, tuviese el permiso de irse, y luego de ahí va a Cartagena y bueno, en adelante hace la campaña admirable y todo lo que sabe, ¿no?
Pero Increíble. todo eso pasa en ese momento. O sea, si hablamos de contexto histórico, por eso te digo, o sea, ese momento es una bisagra en la Claro, historia, correcto, ¿no? correcto. Brillante, qué bueno. Me entero de un montón de cosas que no tenía ni idea. Mire, yo quiero realmente darle la bienvenida a uno de los grandes de este tema en Venezuela, nuestro amigo Michael Smith, que está conectado en este momento. Me encantaría poder escucharte ahorita al final, darte cámara. También quiero darle la bienvenida a Asdrúbal Romero, que es el director del capítulo de España de la Academia Venezolana de Ingeniería y Hábitat. Ojalá nos puedan acompañar un ratico más y nos participen al final con cualquier comentario. Bueno, yo quisiera, tenía dos preguntitas más, Rogelio. Hay una que te quería hacer y no puedo evitar hacer un poquito de contexto. Tiene que ver con el número de fatalidades. Este, porque mucho se ha dicho bueno, cuántos muertos dejó ese terremoto y cualquier desastre. Siempre pasa cualquier cosa, ¿no? eh, Pareciera que siempre hay intereses de quien está escribiendo la historia porque la cifra sea de un tipo o de otro. Y decía que no podía dejar de contextualizar, porque yo creo que uno de los trabajos que más, bueno, uno de ellos, pues, de más trascendencia internacional que hizo Rogelio, fue un trabajo de investigación extraordinario, orientado a tratar de entender verdaderamente cuántos muertos registró el desastre de Vargas del año 1999. En aquel desastre que lo vivimos muy de cerca ambos, porque nos tocó estar allá haciendo cosas, cada quien en su rol. Este, Rogelio, se, no sé por qué, pero de un momento a otro, él vio esas cifras que dieron algunos expertos supuestamente muy reconocidos de unas agencias internacionales supuestamente muy reconocidas, que se montaron en un helicóptero, dieron un paseo y dijeron, ahí hay 25.000 muertos. Tal cual. Y todo el mundo dijo, hay 25.000 muertos. Todo el mundo menos Rogelio Altés. Y Rogelio se dio a una labor de años, que a ratos nosotros que éramos amigos y lo conocemos, decíamos, Rogelio se volvió loco. ¿Cómo? Porque se dio a la tarea de decir, yo no creo en esa cifra, yo voy a contar de verdad cuántos muertos hubo. Y se dio a la tarea de caminar todas las morgues, todos los cementerios, hablar con todos los deudos, uno por uno. ¿Dónde está? ¿Qué pedazo? ¿Qué resto se encontró? ¿Dónde estaba? Y llegó a demostrar en un estudio muy controversial que realmente el número de muertes en Vargas debió estar alrededor de las 1.000 personas. Menos inclusive. Bueno, yo no tengo los detalles, para eso estás tú, pero yo lo que te digo es que estuvo por ahí. Y ese fue un trabajo que creo que fue muy controversial porque generó muchísima, o sea, puso en ridículo a muchísima gente que se hacen llamar especialistas en esta temática. Hasta hace poco, recuerdo una alumna tuya presentó muy bien ese tema. Tú estabas en Chile, pero yo estaba en la central en el marco del evento por los 20 años de Vargas y nuevamente pude volver a ver la rigurosidad de tu trabajo. Entonces, yo lo que quiero rescatar de aquí son dos cosas. Primero, que tú me digas, en tu opinión, cuánto se acercan las cifras de la mortalidad del terremoto de 1812. Y por otro lado, porque nuevamente pareciera que es tan difícil llegar a un acuerdo. O sea, ¿cuáles son los intereses que aparecen allí y que jalan la cifra
de muertos en caso de un desastre hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál es tu experiencia, tú que has estudiado con tanta rigurosidad esto? Pero ante todo te agradezco la mención al trabajo sobre Vargas, el cual tiene un origen muy particular, y es que yo soy sobreviviente de esa tragedia, ¿no? Entonces, haberla vivido, haberla pateado varias veces, haber peleado con el barro bajo agua muchas veces, me dio una sensibilidad particular sobre el evento, ¿no? Entonces, sin duda, haber caminado, yo vivía en Macuto y tuve que caminar hasta el peaje, hasta el trébol, hasta la autopista, más de una vez. Entonces pude ver con mis ojos lo que estaba pasando y dudar de las cifras, ¿no? Eso me llevó a hacer la investigación que tú gentilmente mencionaste, y al mismo tiempo me conduce a una línea de investigación dentro del estudio de los desastres, que es precisamente las muertes masivas, ¿no? O sea, cómo es que un evento puede generar un alto número de muertes por una misma causa dentro de una población específica y dentro de un espacio específico, ¿no? Eso es lo que nos hace pensar que hay que estudiar esto con cuidado, porque, como tú bien decías, con relación a los desastres, el número de muertes se ha convertido en una escala, ¿no? Ah, bueno, esto es un desastre de 100.000 muertos, tal, y esa escala no tiene sentido, porque el número de muertes no puede ser una forma de medir el evento, ¿no? Y por otro lado, en la contemporaneidad, el número de muertos conduce a ayuda internacional inmediata, ¿no? Es decir, kilómetros cuadrados de destrucción no van a ofrecer tanta ayuda como miles de muertos, ¿no? Entonces, esa escala se vuelve más perversa, porque efectivamente todos aquellos que tienen intereses en poder acceder a esa ayuda internacional van a engordar la cifra, ¿no? Lo que pasó con Vargas. ¿Qué pasa a nivel histórico? Bueno, que precisamente no se ha desarrollado o no se ha prestado atención a la necesidad de hacer el estudio riguroso sobre las víctimas en un desastre. Y eso conduce a buscar la documentación que efectivamente nos puede ayudar a comprender. Porque tanto en el caso de 1812, ahora vamos con el caso que nos convoca, tanto en ese caso como en otros, y los testimonios directos de ese momento podrían decir, mira, no, es que hubo miles de muertos, es que son incontables, es que son 12.000, es que son 15.000, sin hacer el trabajo, la tarea de confirmarlo. Es casi una expresión que luego se vuelve un documento, ¿no? Entonces, en el caso de esa tarde fatídica, la estimación que yo hice, sumando las muertes en todas partes, o sea, los sitios más importantes, Caracas, San Felipe, Barquisimeto, Mérida, en realidad yo termino sumando 6.420 víctimas en total por el terremoto, ¿no? No es poco, o sea, no es porque, ay, qué lástima, son 20.000, ¿no? O sea, eso no significa que sea poco, al contrario, es un alto porcentaje. Estamos hablando, por ejemplo, que Caracas en ese momento tendría 30.000 personas, un poco menos, y si pensamos que en Caracas fallecieron más de 2.000 personas, es muchísimo, ¿sí? Es casi el 1% de la población total, ¿no? Y eso es una cifra muy grande. Si pensamos que en Barquisimeto creo que vivían 5.000 personas y murieron más de 1.000, es muchísimo, ¿no? Entonces, eso sumando todo lo que hallamos en la documentación, en los actas de defunción, en las cifras que
especialmente los curas se dedicaron a estimar a partir de conocer los padrones, a partir de conocer la población de su parroquia. Alcanzamos a sumar 6.420 personas, que pueden ser 6.500 o 6.300, Okay. ¿no? Pero esa es más o menos la cifra con 1812. No obstante, permíteme cerrar para Sí, adelante, complementar adelante. lo que tú mismo preguntabas hace rato con relación al contexto. Hay algo que contribuye a esa magnificación de las cifras, y es que precisamente este contexto no para ahí, sigue. La guerra se va a convertir, y no es una exageración, en la guerra más cruenta de todas las guerras de independencia de América, ¿no? Y además suceden otras cosas también. Por ejemplo, la migración a Oriente, ¿no? En la migración a Oriente salen de Caracas prácticamente toda la población, pero en el intento de llegar a Oriente mueren unas 12.000 personas. O sea, eso es muchísimo, ¿sí? Claro. Estamos hablando de que en las estimaciones que se hacen unos años después sobre la cantidad de muertos en todo el proceso de la guerra, estoy hablando de en 1817, o sea, 5 años después del terremoto, y todavía no había terminado el proceso bélico, se estimó que en la provincia de Caracas murieron más de 42.000 personas por la guerra. En Oriente murieron más de 134.000 personas, ¿sí? En esos años. Entonces, claro, el terremoto es un elemento más dentro de todo esto. Claro. El padrón de Caracas de 1815, o sea, 3 años después del sismo, guerra, muerte de por medio, indica una población, pues yo tengo los padrones de Caracas al efecto, que retrocedió, Alejandro, 65 años, ¿sí? O sea, la población Impresionante. de Caracas en 1815 es la misma de 1750, ¿sí? Brutal. Exactamente, es brutal. Entonces, claro, estamos frente a unos acontecimientos en donde el terremoto suma una variable fatídica a un contexto fatal, ¿no? Increíble. Fantástico. Qué Sí. impresionante. A uno le cuesta imaginárselo, realmente es increíble. Bueno, muy bien, te agradezco mucho. Yo quisiera hacerte una última pregunta que casi siempre es obligada cuando se habla de 1812. Y luego de eso quisiera, bueno, no quisiera cerrar la oportunidad de que Ah, algunas personas que nos están acompañando pudieran hacer cualquier pregunta adicional en el marco de este podcast. Reiterarle la invitación a Michael Smith, que es uno de los sismólogos más importantes que ha tenido Venezuela en los últimos años. Nos honra mucho que esté aquí presente. Entonces, la pregunta tiene que ver con esa imagen que estamos viendo allí. Ha habido mucha controversia sobre si realmente Bolívar dijo eso, si realmente se le puede atribuir o no, que si fue más bien un manejo comunicacional para hacerlo quedar bien o hacerlo quedar mal en el momento histórico que esta situación se dé. Y bueno, como es un tema que siempre está surgiendo, quisiera preguntárselo a Rogelio, que sé que es una persona que ha estudiado en bastante detalle este tema. Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Rogelio, sobre esta frase que ahí aparece frente a la plaza del venezolano para que quede en la historia? mira, rotundo, no, no lo dijo. No lo Pero dijo. claro, el asunto está en que, ¿por qué decimos que no? Mira, quien, quien dice que Bolívar dice esta frase es José Domingo Díaz. José Domingo Díaz, también caraqueño, médico, era un monárquico convencido, ¿sí? O sea, un tipo que es realmente fiel a la corona, eh,
pero además también una condición que le admiro a José Domingo Díaz, y es que él jamás disparó un tiro. O sea, es un tipo que en ese momento era un periodista, era médico, ¿sí? Estuvo al frente de la Gaceta de Caracas varias veces, hizo trabajos muy importantes antes del proceso de independencia, por ejemplo, con algunas epidemias a principios del siglo XIX. Era un tipo muy destacado, pero detestaba a los patriotas y especialmente a Bolívar, ¿no? Cuando José Domingo Díaz escribe su libro testimonial en 1829 sobre lo que pasó en Venezuela, él narra la escena del terremoto y lo hace de una forma muy dramática, describiendo cosas, entre otras, diciendo una escena que seguramente debe haber ocurrido, y es que en las ruinas de San Jacinto debió haber habido un cura allí predicando y diciendo que esto era un castigo divino, sin duda, pero sin duda. Y probablemente Bolívar, que vivía 2 casas más abajo, Sí. debe haber salido siendo el vehemente que era, ¿no? Y debe haber culminado al cura a que se callara la boca. Seguramente no lo hizo de una manera muy amable. Debe haber puesto una espada en el cuello y le dijo, te callas o hasta aquí llegaste, ¿no? Y vio la escena, pero en un estilo muy característico de la época, para avergonzar aún más a Simón Bolívar. El escrito de José Domingo Díaz dice esto y lo pone como una locura, no lo pone como una genialidad, Ok. ¿sí? Y hay luego un detalle muy importante con relación a la historia de la frase para la memoria venezolana. Y es que todo lo demás que dice José Domingo Díaz en ese libro es negado por la historiografía venezolana, por la memoria venezolana, por la nacionalidad venezolana. Es negado absolutamente. Ah, pero esto sí. Como esto les pareció que era brillante, ¿no? Entonces, esto sí es verdad. Como todo lo demás no es verdad y esto es verdad, ¿no? Entonces, cuando el cuatricentenario de Caracas deciden hacer, de remodelar esta parte de la ciudad, entonces se les ocurre poner esto con letras de bronce allí y dejarlo de esta manera. Quizá hay que agradecer que hay una memoria del terremoto, pero realmente no es por el terremoto, sino por Claro. Bolívar, ¿no? Entonces también ahí cabe, y para cerrar, cabe un asunto muy importante. La memoria de todo esto siempre va a estar determinada no por el desastre en sí, sino por cómo conviene a quien escribe la historia recordarlo, ¿no? Excelente. Y la idea aquella de que la historia a la larga siempre tendrá a ser una fábula consensuada entre los grupos de poder que en algún momento tienen la pluma en la mano, ¿no? Así es, Ese es un así tema es, que aprendí de ti. Bueno, muy así bien, es. realmente creo que ha sido una conversación fantástica. Yo quisiera, por favor, Sergio, si aún estás en control de Michael está eh, pidiendo la palabra. sí, Michelle, Michael está pidiendo la palabra y me gustaría, por favor, que abrieras la posibilidad de que todos los que están presentes aquí puedan accesar su micrófono y su cámara. Asdrúbal, Alfonso, el mismo Oscar, eh, porque el objeto de esta última parte de este evento es justamente, bueno, compartir brevemente algunas ideas, algunos aportes sobre lo que se ha dicho. Entonces, me gustaría inicialmente, por favor, escuchar a Michael, que creo que ya tiene acceso al micrófono. Hola, Michael, ¿nos oyes? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, sí, mucho gusto. No puedo poner la cámara, no sé, no me permite eh, poner la cámara, disculpe. Pero la verdad, gocé mucho esta conversación, muy rica, muy enriquecedora y la verdad yo creo que podemos conversar horas y horas sobre este sismo y otro sismo.
Hay algunos aspectos donde tal vez no estoy tan de acuerdo contigo, Rogelio. Es el punto de que yo creo que sí es importante el número de muertos en los terremotos. Lamentablemente nosotros nos enfocamos mucho. ¿Me están escuchando bien? Disculpe. Sí, perfecto. Sí. Perfecto, Micha. Yo creo que sí es importante los números de muertos, porque, y eso lo hemos visto un poco en 1999. Ahí nadie se preocupó por los daños materiales, eran los números de muertos que realmente llamaron la atención y todo estaba alrededor de esos números, y la verdad celebro que tú te hayas dado esa tarea de, bueno, darle un poco más razón a esos números. Y ahí sube la importancia de los daños materiales, porque yo creo que van a estar casi 2 décadas para recuperarse un poco. Ahorita se ve algo recuperado, pero y no sé cuánto tiempo tardó Caracas recuperarse de ese terremoto, pero, y eso tú lo dijiste muy bien, yo creo que devastó más a Caracas y a Venezuela la guerra de la independencia que el terremoto de 1812. Bueno. Hola, Micha. Michael. Qué pena lo perdimos. No, ya estoy de regreso. Ah, ok. Okay. Adelante. Bueno, entonces, bueno, al final, hay quien muere, no le importa si muere de un terremoto o de una guerra. La muerte, de alguna manera, eso es nuestra tarea, tratar de mitigar todos los riesgos de manera de que no haya tantos muertos de una u otra razón. Pero claro, lo más cercano nos toca lo de los terremotos, y otra anécdota que me gustó mucho es lo de que no había monedas. Esto es casi como hoy en día. Yo siento que no tenemos monedas. Espero que eso no quiere decir que nos puede tocar un sismo pronto. Bueno, no sabemos, pero indudablemente no estamos en una muy buena posición como sociedad en este momento. Yo creo que dentro de la catástrofe que estamos viviendo, si ahorita nos tocaría un sismo, sería como ya para rematar. Bueno, para no hacer más palabras, nuevamente me gustó mucho esa conversación, y algo, Alejandro, sí hubo un pequeño evento, yo creo que el miércoles por Publicis, ahí estaba Gloria y Gloria Romero, Alejandra Leal, y ahí ya Alejandra hizo énfasis que efectivamente que fue José Domingo Díaz que había dicho que esa célebre frase hubiera sido de Bolívar. Y bueno, como yo soy de lento entendimiento, me alegra, Rogelio, que ahorita ya que lo oí 2 veces, yo creo que ya tengo claro que Bolívar finalmente no dijo esa frase. Bueno, muchas gracias, muchos saludos. Un gran abrazo, Micha. Bueno, Michael, qué gusto escucharte. Qué bueno que estés bien. Nada, mira, yo creo que no hay contradicción con lo que estás diciendo. El número de muertos es muy importante. El asunto es que sea real, ¿no? Y que no porque por decir que son muchos, vamos a pensar que el desastre es peor, ¿no? Hay que entender el hecho en sí mismo. Y bueno, mira, puede que una inmensa destrucción no necesariamente cause tantos muertos, ¿no? Eso pudo pasar, porque, por ejemplo, si todos los techos fuesen de paja y con el temblor se caen todos los techos, no necesariamente se van a morir todos, ¿no? Porque la paja no necesariamente puede matar a la gente. Si son de teja, evidentemente sí. Entonces, esa diferencia indica comprender que el nivel de destrucción está mucho más vinculado a la condición de los materiales, a la calidad de la construcción, a la tecnología de la construcción y al mantenimiento de los edificios que al número de muertos. Entonces, efectivamente, el número de muertos es muy importante
pero no puede ser falso. Ese es el punto. Es correcto. Muy bien, excelente. Yo no sé si hay alguna pregunta adicional, Oscar o Asdrúbal, Alfonso. Veo ahí también a la profesora Mireya Barrera, que está en el Reino Unido. Sergio levantó la mano. Ajá, Sergio, adelante. Sí, se ha hablado mucho del nivel de destrucción de la infraestructura, de las edificaciones. Yo en una oportunidad leí que se calculaba que cerca del 60% de las edificaciones de Caracas están. ¿Qué información se tiene en ese sentido? Sí, con gusto. Deja ver si consigo aquí a Caracas. Pero bueno, mira, efectivamente, la destrucción de Caracas es, yo no recuerdo el porcentaje, perdería el tiempo ahora buscándolo, pero es muy alto. Y el caso es que, como decíamos al principio, hay una característica decisiva en esa destrucción y es la condición de las estructuras, ¿no? Por un lado, obviamente, las iglesias, que son los únicos edificios y los únicos que tienen una torre, mal mantenidas y mal construidas, sin tomar en cuenta la posibilidad de un temblor tan fuerte, van a caer. Entonces ya por ahí hay una característica. Pero el punto fundamental, porque parece muy obvio que las torres de las iglesias caigan, el punto fundamental tiene que ver con la mayoría de las viviendas de Caracas que tienen techos de teja, ¿no? Las casas más pobres están un poquito más al margen, pero estas casas con techo de teja tienen una condición muy particular. El techo de teja es muy pesado, ¿no? Y más en esa época. Y están apuntaladas con las vigas, son troncos, ¿sí? Y los troncos están o amarrados, ¿sí? Con cuerdas hechas de cuero, ¿sí? Lo que significa que si tienen muchos años, ese cuero está seco, ¿no? Y se puede fracturar fácilmente. O bien con clavos. Y los clavos, si tienen muchos años, han de estar oxidados. Agrégale a esto un aspecto fundamental con las vigas de madera y es el comején o los insectos que se comen la madera, ¿no? Por lo tanto, ese peso excesivo sobre un soporte en tan mal estado produjo el colapso de los techos, ¿no? Y el colapso de los techos es el que mata más gente y no la caída de las paredes. La mayoría de las paredes son muy gruesas, las mejores son de mampostería, otras son de barro cocido o apisonado, y estas resisten un poco más el temblor, la transmisión de energía. Pero aunque resistan las paredes, el colapso de los techos es el que produce la mayor cantidad de muertes. Por eso es que, para cerrar, por eso es que muchas veces vemos tanto en dibujos como en escenas, en fotografías de casas viejas o casas de pueblos afectadas por sismo, que están las paredes, ¿no?, en pie, pero no tienen techo, ¿no? Y entonces, si están abandonadas, le vemos el monte adentro, pero están las paredes en pie, y lo que cayó fue el techo, precisamente por eso, ¿no? Correcto, excelente. Bueno, muy bien, excelente, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Oscar, adelante. Sí, gracias. No, bueno, excelente disertación y el tema apasionante, ¿no? Yo soy ingeniero mecánico, pero un fanático de la historia y, bueno, conozco a Inés Quintero y admirador de su obra y también de lo que estoy viendo ahora de Rogelio, ¿no? El tema de los dos sismos, ¿no? Es un tema polémico, es una hipótesis audaz y bueno, pero puede tener sentido. Lo que me gustaría saber es si existe evidencia de que eso se haya
registrado en algún otro momento también, o sea, dos sismos en dos zonas tan alejadas, a pesar de que puedan tener cierta conexión, no sé cómo se llamaría eso, tectónica, ¿no? De las fallas que puedan existir en zonas tan diferentes, pero me gustaría saber si esa hipótesis, que puede ser perfectamente válida desde un punto de vista técnico, si eso se ha registrado en algún otro momento en esa línea de la cordillera costero-andina, ¿no? De Caracas hasta Mérida, ¿no? Si eso ha ocurrido en algún otro momento. Y bueno, cuando yo me mandó Alejandro pues su artículo que publicó también en el Nacional, habla de la forma de cronometrar los tiempos, ¿no? De que en Caracas había un reloj mecánico y en Mérida había un reloj solar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa diferencia de uso horario entre Caracas y Mérida puede también haber influido en la medición de los tiempos, ¿no? Sí, no, con gusto. Ese es un tema apasionante. O sea, cómo calibrar lo que pasó ese día. En primer lugar, la hipótesis sobre los dos sismos salta cuando los documentos indican horas diferentes. Sabemos que en Caracas tiene lugar a las 4:07 porque cuando sucede el sismo se daña el reloj. Es el único reloj público de toda la provincia, de todo el territorio hoy venezolano. Entonces, claro, quedó, en efecto, esa fue la hora. ¿Cómo se calibran los relojes entonces? Con la luz solar. ¿Quién lleva el control del tiempo? Los curas, que son los únicos que tienen un reloj público, ¿sí? Y quienes además necesitan cumplir con los rituales a diario de rezo de sus actividades, y esos rituales se llaman acampanadas, ¿no? Las campanadas tienen además una forma particular para cada evento, para llamar, además de marcar las horas, ¿no? Entonces, esto, si bien en Caracas tenemos un reloj y en las otras ciudades no tenemos un reloj, igual el tiempo lo llevan los curas por los rituales, como decíamos, a diario, y las campanadas suenan para que todo el pueblo sepa cuál es la hora o a qué ritual se está llamando, ¿no? En el caso de Mérida, mientras sabemos que en Caracas ocurrió a las 4:07, todos los documentos de Mérida indican que fue a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, el punto está en que podemos pensar, bueno, es una confusión, pero cuando hay más de un documento que dice las 5 de la tarde, entonces es muy fácil darse cuenta que la diferencia de horas por luz solar entre Caracas y Mérida es de unos 17 minutos exactamente, pongamos 20 minutos. Entonces, cuando son las 4:07 en Caracas, en Mérida será 4:15, ¿no? Entonces, cuando son las 5 en Mérida, en Caracas serán las 5:20. Por lo tanto, hay por lo menos una hora de diferencia entre uno y otro. Lo que ha permitido establecer una hipótesis con un tercer sismo, que esto lo plantea Cristel Palme, por ejemplo, es que la documentación de San Felipe indica que fue a las 3:30. Claro, hay un solo documento que dice que fue a las 3:30. Podría haber sido ese el primero y los otros dos disparados por esto. Ahí es donde viene la hipótesis más controversial. O sea, ¿qué es lo que causa los otros sismos, ¿no? O sea, vamos a suponer que el de San Felipe no existe. Entonces, hay un sismo a las 4 en Caracas y otro a las 5 en Mérida, ¿no? Pero sabemos además que en el medio está San Felipe, Barquisimeto, toda la serranía de Aroa, que se destruye con un terremoto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? O sea, ¿es una casualidad o pudo haber habido una transmisión de energía con un primer sismo que dispara al otro o con un primer sismo que dispara a dos, ¿no? Entonces, esa sí es una hipótesis que no podremos comprobar, podremos estimar, pero no se puede comprobar. Y sobre la primera parte de tu pregunta, sí, efectivamente, la posibilidad de dos sismos cercanos en el tiempo y con tanta distancia la ha habido
digamos, en los registros paramétricos es más fácil, aun cuando no siempre se sienten. Pero cuando el sismo de 1967 de Caracas, aun cuando la distancia de horas es mayor, sabemos que fue a las 8 el de Caracas, en la mañana hubo uno en San Cristóbal, ¿no? Ese mismo día. Entonces, esa, digamos, coincidencia o no, pero tenemos esa distancia en kilómetros y esa proximidad en el tiempo con sismos que son registrados y sentidos, ¿no? Perfecto. Gracias. Excelente. Interesantísimo. Bueno, muy bien. Bueno, hay varios saludos en el canal de YouTube, el profesor Pablo Kaplum, el doctor Eulogio Chacón, algunas personas por el otro canal que estamos transmitiendo en el streaming se reportan y agradecen el evento. Yo no veo mayores preguntas aquí en este momento. Si no las hay, yo creo que ya se pudiéramos ir cerrando esta conversación que pretendía realmente no ser más que esto, una conversación entre amigos, corta, para discutir algunos temas que me parece que han salido cosas interesantísimas. Yo realmente me he enterado hoy de cosas que no tenía ni idea, ese impacto de la falta de la moneda, o sea, una serie de temas realmente que siempre son apasionantes para entender este tema. Esta presentación va a estar disponible en YouTube para ser vista en diferido. Vamos a ver de qué manera editamos para lograr que quede lo mejor posible para que pueda ser un documento de consulta. Y bueno, yo quiero agradecerle a todos los que nos acompañaron y obviamente quiero agradecerte a ti, Rogelio, por este rato que nos has regalado. Ha sido súper interesante y bueno, como sueles hacerlo, siempre abundando en detalles y en anécdotas que uno realmente se sorprende de todo mira, lo que sabes. Yo, el agradecido soy yo. Además, quiero agradecer a las preguntas que hicieron, que permiten extender más. El saludo a Inés de parte de Sergio, con mucho gusto se lo alcanzaré. Y de verdad que yo creo que este tipo de esfuerzos, de trabajo, de encuentros, de momentos, que no solo van de conmemoraciones, sino que van también de un objetivo mucho más importante, que es desarrollar prevención, al fin y al cabo, que es nuestro norte, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo, Alejandro, les agradezco a todos también la oportunidad de haber compartido este rato. El más encantado soy yo.